Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, yo quiero hablarles hoy sobre las amonestaciones del Señor para el creyente. Amonestaciones que algunas no son fáciles, otras son nunca es fácil servirle al Señor, mis amados hermanos. Dios, como en todas las empresas, si usted no da el 100% de lo que puede dar, realmente no está dando mayor cosa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. En las empresas importantes exigen que el trabajador dé el 100%. Y si no da eso, pues no le sirve a la empresa. Si eso es en la empresa normal, hermano, ¿qué pasa con el Señor? El Señor quiere que nosotros demos el 100% de lo que podemos dar. Alabanzas al Señor. Y en este tiempo difícil que está viviendo el mundo, Dios nos habla como un grito del 100%, de lo mejor. Tenemos una gran oportunidad, mis amados hermanos, para servirle a Dios. Mañana es tarde. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hoy tenemos esa tremenda oportunidad de servirle al Señor con todo el corazón. Ahora bien, mis amados hermanos, ustedes ven que tenemos poco tiempo para hacer las cosas. Se aceleró todo se aceleró. Pero la palabra dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? O sea, todo se ha acelerado, pero la gente ha perdido la fe. Y la maldad que hay en el mundo hará que muchos hermanos inclusive se debiliten. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es, busquemos a Dios con todo el corazón, sirvámosle con todo el corazón, esforcémonos con todo el corazón para servirle, adorados a Dios, y que tengamos esa oportunidad de ese día tremendo, estar en la lista, ¿sí está claro? Estar en la lista de los que tienen galardón. Alabanzas al Señor. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos con la palabra, vamos a las amonestaciones del Señor. No es tan fácil llevar una vida santa como Dios quiere que la llevemos, pero hermanos, es algo glorioso poder llevar esa vida. Y es algo glorioso poder entregar lo mejor de nosotros para el Señor. Adorados a Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a ir con la ayuda del Señor a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Coja su Biblia y vamos a ir mirando los versículos. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo 15. Capítulo 6, versículo 15, ¿sí? De Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Entonces, hermanos, nuestros cuerpos, ¿qué dice la palabra? Son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de Cristo. O sea, ¿qué quiero mostrarle a los hermanos con esto? Que ustedes pueden ver lo importante del cuerpo. ¿Sí está claro, hermanos? No es solo, bueno, a mí me interesa lo espiritual, no solo lo espiritual. Su cuerpo debe ser cuidado y debe ser santo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es parte de su cuerpo como creyente, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Le vuelvo a leer. Versículo 15, dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, el cuerpo suyo como creyente es miembro de Cristo. Alabanzas al Señor. Ahora, otra cosa más, mis amados hermanos. Miren el versículo 18. Miren el versículo 18. De ahí de 1 Corintios 6, 18. Dice así. Sí.
Dice así la palabra del Señor. Versículo 18, mis amados hermanos. 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir esto? Si su cuerpo pertenece al cuerpo de Cristo. Cuando usted fornica, lo arranca del cuerpo de Cristo y se lo pega a la otra persona. Porque la palabra dice que si usted está sexualmente con alguien, son un solo cuerpo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, o sea, en otras palabras, lo quita del cuerpo de Cristo y lo anexa a otra persona. Entonces, esa es la fornicación. Por eso peca contra su propio cuerpo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto, mis amados hermanos? Porque ahora estamos hablando de un sexo libre. ¿Sí está claro, hermanos? No hay control sexual, sino hay sexo libre. En algunos jóvenes le he oído que no, yo soy algo así como amigos con derechos. O sea, y creen que tener un sexo libre, en otras palabras, no hay problema. No hay problema. No. Para el cristiano sí hay problema. ¿Sí está claro, hermano? Sí. El cristiano tiene que, su cuerpo es santo y pertenece al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo debe mantenerse santo. Si ese cuerpo no se mantiene santo, ofende a Dios. ¿Está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el cuerpo del cristiano pertenece a Dios y es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del cristiano ya no pertenece a él, pertenece a Dios. Miren el versículo 19. Miren el versículo 19. O ignoráis, ¿sí? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, cuando nos entregamos al Señor, nada de lo que tenemos es nuestro, todo pasa a ser de Él. ¿Está claro, mis amados hermanos? Vuelvo a leerles el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Entonces, no solo tenemos que ver con lo espiritual, tenemos que ver también con lo físico. Nuestro cuerpo físico debe ser cuidado y debe ser mantenido santo. Alabanzas al Señor. Ese sentir se ha perdido. Pero mis amados hermanos, no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Estamos clamando por una iglesia despierta. Una iglesia que con la ayuda del Señor pronto tengamos, mis amados hermanos, plusas especiales con el nombre Tabor y vamos a la calle a llevar esa palabra. Alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo. Ahora, no solo, como dijo el hermano David, no solo tenemos que pensar, bueno, gracias a Dios que soy salvo. Debemos servirle al Salvador. Debemos llevar esa palabra. Debemos demostrarle al Salvador que lo amamos. Y mis amados hermanos, Dios no quiere, sin ánimo de ofender a ningún hermano, Dios no quiere vagos. Dios quiere hombres y mujeres que le sirvan. Adorado sea Dios. Recuerden los talentos, ¿sí? Recuerden que Él dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1, ¿sí? ¿A quiénes felicitó? A los que doblaron lo que recibieron. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, ¿el que recibió un talento se lo robó? No. ¿Qué dice la palabra? Lo guardó y le dijo, mire, yo no quise trabajar, aquí se lo devuelvo. ¿Qué le dijo Dios? Mal siervo. ¿Sí está claro, hermanos? Mal siervo. Ahora, ¿qué le dijo? Bueno, pobrecito, menos mal que no se robó el talento. No. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó al infierno. ¿Sí está claro, hermano? Lo tomó como un hombre infiel. Hermano,
si usted ve en este momento las multitudes, si ve que se están perdiendo la juventud, si ve la angustia de las multitudes, si ve la porquería del pecado y no hace nada, no puede decir, no, yo soy salvo. Si está claro, hermano, no, algo está funcionando mal. Porque si tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu lo mueve y le hace ver la tremenda necesidad del momento que se vive y la tremenda necesidad de ser santo. Y si no, nada más analice la frialdad de nuestras propias familias. ¿Cuánto necesitan del fuego de Dios? Si está claro, hermanos, si hay un creyente que busca, hay esperanza para esa familia. Y si hay una iglesia que busca, hay esperanza para la nación. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a despertar, porque Dios quiere que despertemos. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que el cristiano glorifique a Dios con el cuerpo y con el espíritu. Con las dos cosas. Miren el versículo 20. Miren el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de nosotros. ¿De quién son? De Dios. O sea, el cuerpo y el espíritu del cristiano pertenece a Él. Lo compró con sangre. ¿Está claro, mis amados hermanos? Debemos dedicarnos absolutamente a Él porque somos de Él. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Cuide su cuerpo y cuide su alma si quiere estar bien con el Señor. Veamos unos versículos. Miren ahí en el capítulo 6 y miremos del versículo 9 en adelante. Miren lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos quiere decir, aquí injustos tienen dos connotaciones? Una es que no haya sido lavado con la sangre de Cristo y el Padre no lo considere justo. Y la otra cosa es que obra en forma injusta. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces tiene dos connotaciones, que Dios nos guarde de las dos. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, oiga eso, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alabanzas al Señor. Miren el versículo 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el creyente ha sido totalmente cambiado por la obra de Cristo. ¿Sí está claro? Y el creyente debe cuidar ese estado. Alabanzas al Señor. Si ese creyente no cuida ese estado, que Dios nos guarde. Adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora bien, entonces observen que se debe llevar una vida santa si queremos agradar a Dios. Ahora estamos buscando un avivamiento. Queremos ser esa iglesia que, mis amados hermanos, ojalá, como hicieron los hermanos ingleses, los hermanos Wesley, dicen que cuando predicaban en la calle paraban el tráfico en Londres. Que Dios nos ayude para poder ser esa iglesia que cuando hagamos cultos en la calle paremos el tráfico. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Que Dios nos respalde si le buscamos. Entonces, mis amados hermanos, quiero mostrarles que el pueblo de Dios, tuvo muchas bendiciones, pero después se descuidó. Y cuando se descuidó, perdió muchas de las bendiciones. Y si usted se deja quitar las bendiciones, lamentablemente va a perder la salvación. Vamos a mirarlo con la palabra de Dios. Miremos las bendiciones y miremos qué pasó con el pueblo de Dios. Adorado sea Dios. Miren 1 Corintios capítulo 10. Miren 1 Corintios capítulo 10.
Primera de Corintios, capítulo 10. Y miren el versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Esa fue la bendición del pueblo de Dios. Dice, y todos, hablando de todo el pueblo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga eso, fueron bautizados en la nube y en el mar, dice la palabra del Señor. Además, miren el versículo 3. Miren el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, Dios los alimentó espiritualmente. Es decir, en cierto aspecto comieron de Cristo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, y además miren el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, en otras palabras, fueron bautizados en la nube y en el mar. Además de eso, fueron, mis amados hermanos, se le dio comida celestial, espiritual. Y además de eso, se le dio, bebieron de Cristo. O sea, estaban en condiciones de tener una victoria total. Adorado sea Dios. Ahora bien, pero mis amados hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Sí? En otras palabras, se olvidaron de esas bendiciones y el que no cuida sus bendiciones las pierde. El que no cuide la bendición las pierde. Ahora, pues, podemos decir, bueno, ya yo recibí al Señor, ya nací de nuevo y amén. Sí, gracias a Dios por eso. Pero mis amados hermanos, si no cuidas esa bendición, la puedes perder. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, vamos a mirarlos. Vamos a mirar. Miren capítulo 10, versículo 5. Miren capítulo 10, ahí donde estamos, versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. A pesar de que eran bendecidos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto, a pesar de la tremenda bendición que tenían, porque realmente vieron a Dios, adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, otra cosa más, mis amados hermanos, miremos el versículo 7. Miremos el versículo 7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Quién lo creyera? Vamos a mirarlo, mis amados hermanos, vamos a mirarlo. Miren el Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 1. 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 Miren lo que pasó con este pueblo. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender, porque recuerden que Moisés subió a estar con Dios y duró 40 días. Ahora, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí?
que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, oiga eso, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Oiga eso. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora ustedes dirán: oiga, qué pueblo tan raro. En 40 días se corrompió. En 40 días se corrompió, habiendo visto a Dios, habiendo visto a Dios, mis amados hermanos, porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, se corrompió en 40 días. Usted dirá: uy, ese pueblo tan raro. Hermano, si usted deja de orar, ¿sí? Antes de 40 días está fuera. Si usted deja de leer esa palabra, antes de 40 días está fuera. Si usted no cuida su vida espiritual, en cualquier momento sale. ¿Sí? Hay que cuidar esa vida espiritual. Esto está escrito no porque ellos eran malos, sino porque el corazón del hombre tiende a ser malo. ¿Sí está claro, hermano? Y necesita estar sujeto. Alabanzas a Dios. Aquí vemos un pueblo que vio a Dios. Dios se manifestó a ellos y en 40 días se corrompió. Ahora, ¿en cuánto tiempo nos corrompemos si no nos cuidamos en Cristo? Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para cuidar lo que hemos recibido. Porque si no cuidamos lo que hemos recibido, lo perdemos. Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, miren el versículo, volvamos otra vez sin perder ahí, volvamos otra vez al capítulo 10 y cuidémoslo ahí para que nos quede fácil volver allá. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Miren el versículo 8, mis amados hermanos. Miren el versículo 8. Dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oiga eso, miren eso. Ahora, miren, mis amados hermanos, miren, vayamos a número 25. Vayamos a número 25, donde nos muestra qué hicieron ellos. ¿Sí? Miren, Números capítulo 25. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Dice así la palabra del Señor. Números capítulo 25 dice: moraba Israel en Sitín, ¿sí? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, Moab quería dañar a Israel y le mandó mujeres hermosas. Y los jóvenes arrancaron con ellas. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, miren el versículo 9. Miren el versículo 9. Ahí el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, un profeta, es más claro, Balaán le dijo al rey de este pueblo: mándele mujeres bonitas, ¿sí? Para que ellos pequen. Y así pecando, entonces Dios los castiga y usted puede ganar en la batalla. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, si eso era en ese entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy ustedes ven, mis amados hermanos, cuántos hermanos caen por fornicación. ¿Cuántos jóvenes? Vemos jóvenes maravillosos, pero que de pronto arrancan con una novia y hasta ahí llegaron. O niñas maravillosas de la iglesia, pero arrancan con un novio y hasta ahí llegaron. Cuide su vida espiritual. Cuide su vida espiritual. Hermano, parece que todo funcionara y que todo siguiera así
No, pronto va a cambiar todo. ¿Sí está claro? Y los salvos serán salvos y los perdidos serán perdidos. Cuide su vida espiritual. ¿Sí? Esfuércese por adorar al que vive. Esfuércese, si ha sido salvo, hermano, ha sido uno entre millones. Mire las multitudes. No les interesa a Dios. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Señor lo ha traído para que oiga la palabra. Y porque lo escogió para salvarlo. Cuide esa salvación. ¿Sí está claro? Porque a pesar de que eso le ha traído bendición, también le trae responsabilidad. ¿Sí? Y si no cuida esa salvación, la va a perder. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, especialmente que quisiera hablarle a los jóvenes. Miren ese internet, ahí puede entrar a cualquier porquería. Si usted no cuida su salvación, la va a perder. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque yo miro a los jóvenes y los considero. Yo tengo 82 años. Cuando era joven era cristiano. A los 18 años, 17 años ya era cristiano. Pero yo huía de la tentación. ¿Sí? Podía huir de la tentación. Cuando llegué a Bogotá yo llegué solo. ¿Y qué hacía? Como era cristiano, vivía en casas de familias. Para obligarme a dar testimonio. ¿Sí está claro? Y me podía cuidar. Podía huir de la tentación. Hoy el joven no puede huir de la tentación, porque se metió el diablo a las casas. ¿Sí está claro? Hoy el joven tiene que reprender la obra maligna. Tiene que enfrentar al diablo y reprenderlo. Y la única forma es consagrándose. De lo contrario, mi amado hermano, no va a resistir. Que Dios nos ayude. Este pueblo, mis amados hermanos, era un pueblo extraordinario, pero el diablo le mandó mujeres a la juventud. Yo creo que no solo mujeres, también debieron ser hombres. Lo cierto es que principiaron a fornicar y Dios tuvo que castigarlos. Que Dios nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Ni tentemos al Señor. Miremos cómo tentaron al Señor. Ya que estamos en Números, miremos Números 21, versículo 5. Números 21, versículo 5. Miren cómo tentaron al Señor. Este pueblo maravilloso. Números capítulo 21, versículo 5, mis amados hermanos. ¿Qué hicieron? Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y ahora miren lo que dijeron en el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Ahora, pasemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9, que se refiere a lo mismo. 1 Corintios capítulo, ahí donde tenemos en el capítulo 10, versículo 9. Dice así la palabra del Señor, dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora, ¿qué indica esto, mis amados hermanos? No se vuelva quejoso, adore. Si está pasando por pruebas, si está pasando por dificultad, no se vuelva quejoso como ellos, adore. Honre al Señor, porque el Señor es bueno. Pasamos por pruebas, pero Él nos ayuda. Alabanzas al Señor. El creyente pasa por las pruebas, pero ahí está Dios para ayudarlo. Adorado sea el Señor. Muchas veces creemos que cuando estamos pasando por pruebas fue porque Dios se alejó de nosotros. Y no, parece mentira. Cuando estamos pasando por las pruebas es cuando Él está más cerca de nosotros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, también nos dice la palabra que no murmuremos. Miren ahí en 1 Corintios 10:10.
1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, no murmure, mi amado hermano. Si usted ve que algo está mal, háblelo. Por ejemplo, hable conmigo, con uno de los ancianos. No murmure, hable. Sí, y si no cree que debe hablar, ore, pero no murmure. ¿Sí? Porque si murmura, peca contra Dios. Miremoslo, ¿a qué se refiere el Señor? Miren Números 16. Miren Números 16. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Y mire el versículo 41. Número 16, versículo 41. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, toda la congregación de los... Número 16, 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahora miren el versículo 48. Miren el versículo 48. Y se puso entre los, en este caso Aarón, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, porque hubo una mortandad por eso. Y miren el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad por murmurar, ¿sí?, fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, ojo con la murmuración. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? No murmure para que no ofenda al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué se escribieron estas cosas? ¿Por qué pasaron estas cosas? Miremos nuevamente 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y miremos el versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ojo al versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídese espiritualmente. Adorado sea Dios. No, uno cree que puede servirle al Señor sin ánimo de ofender. A la topa tolondra. Bueno, ahí voy. No, el Señor es delicado. El Señor es, llamémoslo así, ¿cómo es? Es detallista. Él quiere que le sirva con detalle. Él quiere que le sirva con cariño, ¿sí? Porque el que no lo haga con esa ética, mi amado hermano, con seguridad que va a fracasar. Que Dios nos ayude para poder amar al Señor como Él quiere que lo amemos. Adorado sea Dios. Y ser hoy mejor que ayer. Y pedirle al Señor: Señor, ayúdame para servirte con todo mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, si tenemos la oportunidad del llamado, aprovechémoslo. Hay multitudes que son muy superiores a nosotros y no han sido llamados. Si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para entenderlo. No nos echemos. No, pongámosle el alma para servirle y adorarlo. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión, quiero hacerle una síntesis para que no se nos olvide. Su cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Guárdelo santo. Guárdelo santo. Es lo que ya vimos. ¿Sí? El que fornica peca contra su cuerpo porque lo separa de Cristo. No fornique. Por ejemplo, mis amados hermanos, si usted quiere tener hijos, tráigalos en matrimonio.
¿sí? No los traiga en fornicación. Traerlos en fornicación es delicado. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, el cuerpo y el espíritu del cristiano ya no es de él, es propiedad de Dios. Su cuerpo y su espíritu ya no es propiedad suya, porque usted se entregó al Señor, ¿sí? Y Él lo compró con su sangre, es propiedad de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, Dios quiere que el cuerpo y el espíritu del cristiano lo glorifique. No solo debo glorificarlo con mi espíritu, mi cuerpo debe glorificar a Dios. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Sí? Es más, ni siquiera debo ir donde no va Dios conmigo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por ejemplo, una discoteca. ¿Debe ir un cristiano allá? No, porque allá no iría él conmigo. Y si acaso iría hasta la puerta, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, no. Ame a Dios, glorifíquelo con su espíritu y con su cuerpo. Alabanzas al Señor. Si no cuida las bendiciones que Dios le dio, las va a perder. Y sería lamentable, Ahora, el que pierde la bendición muere y es reemplazado por otro. Así es simple. Porque usted sabe que el Señor tiene números exactos. ¿Sí? Dice la palabra, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, hay un número para Dios. ¿Sí? Entonces, y Dios funciona con números. Miren Mateo capítulo 8, versículo 11. Miren Mateo capítulo 8, versículo 11. ¿Qué pasa con el que descuida su salvación? Mateo capítulo 8, versículo 11. Mateo capítulo 8, versículo 11. Mateo capítulo 8, versículo 11. Le voy a leer lo que dice la palabra. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Y qué dice? El versículo 12. Mas los hijos del reino, o sea, los llamados, los queridos, mas los hijos del reino, ¿qué dice? Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir el lloro? Yo pertenecía a ese pueblo. Yo oí la palabra. Dios me llenó de bendición. Y ahora estoy por fuera. Y ya no podrá cambiar nunca ese problema. Entra a la eternidad. Si está claro, mis amados hermanos, entra a la eternidad. Entonces, mi amado hermano, cuide su salvación. Póngale el alma. No importa que tenga que caminar de rodillas y llorando. Cuide su salvación. Porque si no la cuida, la va a perder. ¿Sí? Y vendrán otros, como dice la palabra, vendrán otros del oriente, del occidente, del norte, del sur, que vienen con ganas y van a desplazar a aquel que está dormido. Y que no le interesa mucho su salvación. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Entonces, cuide su salvación. Ahora bien, evite la idolatría. Evite cuadros, sin ánimo de ofender a ningún hermano. Evite tener cuadros. Le digo cuadros porque cuando yo era niño, mi mamá era católica y tenía muchos cuadros de San Jorge, San X, San Y, si está claro, hermano, sí. Por decir algo, San José. Y recuerdo que cuando decía San José, ¿quién es San José? No, pues fue llamémoslo así, el padrastro del Señor Jesús, o sea, el esposo de la Virgen María, ¿sí? Entonces yo me pregunto ahora, ¿quién le tomó foto? A San José, ¿quién le tomó foto para saber qué es él? ¿Sí está claro? Pues alguien pintó un hombre y le llamó San José y póngale velas. Mi amado hermano, todo lo que el hombre hace es inferior al hombre mismo. Y la criatura, el único ser hecho por las manos de Dios, ¿quién es? Lo demás fue creado por la palabra.
Pero el hombre fue creado por las manos de Dios. Y todo, y en la creación no hay nada, mi amado hermano, que sea superior al hombre. No hay nada que sea superior al hombre. ¿Sí está claro? El único superior al hombre es Dios. Y Dios no quiere que usted como ser humano extraordinario, hecho a imagen y semejanza de Dios, se incline a algo que sea inferior a usted. ¿Sí está claro, hermano? ¿Ante quién debemos inclinarnos? Ante el Todopoderoso. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, no lleve a su casa que las cosas, no lleve a su casa algo que dañe su vida espiritual. Y mire Deuteronomio 7:26. Mire Deuteronomio 7:26. No lleve a su casa nada que pueda maldecir su casa. ¿Sí? Y maldecirlo a usted, obviamente. Mire Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice así: y no traerás cosa abominable ¿a dónde? A tu casa, para que no seas anatema. Anatema quiere decir maldito. ¿Sí? Ahora, vuelvo otra vez. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás. ¿Por qué? Porque es anatema. ¿Sí está claro, hermano? No lleve a su casa nada que pueda, ningún cuadro, no lleve música, no lleve nada que dañe su casa. ¿Sí está claro? O que dañe su familia. Alabanzas al Señor, porque parece mentira. Dios quiere que nuestra casa sea bendita. ¿Sí? Dios quiere que nuestra familia sea un altar para Dios. Alabanzas al Señor. Ojalá lo logremos. Entonces, Dios quiere que le sirvamos y que Él sea el Rey, hermanos, en nuestra casa y en todo. Alabanzas a Dios. Ojalá lo logremos. Entonces, mi amado hermano, también como decía, evite fornicar para que no aparte el cuerpo suyo del cuerpo de Cristo. Ahora, no tiente a Dios quejándose. ¿Sí? Adore, alabanzas al Señor. Evite murmurar, como ya vimos, para que no le vaya mal. Adorado sea Dios. Entonces, conclusión, mis amados hermanos, Dios está esperando una iglesia santa que salga a cambiar el mundo. Una iglesia que lo ame. Una iglesia que esté dispuesta a dar el 100% con gozo, con alegría. Que sea un placer sufrir por Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, que Dios nos ayude para no defraudarlo. Oremos. Señor, te adoramos. Padre, queremos ser esa iglesia extraordinaria. Queremos ser esa iglesia, Padre Celestial, que te ama. Queremos ser esa iglesia que está dispuesta al sacrificio. Señor bendito, ayúdanos para dar lo mejor de nosotros ahora. Mañana será demasiado tarde. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser una iglesia de oración, de clamor, de búsqueda, Señor bendito, de trabajo para tu gloria, oh Dios. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos en este día. Bendice y ayuda a los hermanos, Padre. Para tu gloria lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a presentar una niña. No sé si la trajeron. ¿Sí? Vamos a presentar una niña. Ahora los hermanos dirán, bueno, van a presentar a una niña. Mis amados hermanos.